Pues gracias a CEMEFI por haberme invitado a esta conversación, a este conversatorio que vamos a tener en este momento, de algo que creo que nos debería de ocupar muchísimo más en México de lo que nos ocupa, y que sé que también es de preocupación en muchísimos otros lugares, que es, sí, por un lado, la polarización que vivimos en varios de nuestros países, México sin lugar a dudas uno de ellos, pero también que sí se puede hacer, ¿no? Yo me parece que de repente nos atoramos mucho más en los fragmentos de una conversación imposible, en lugar de pensar en la posibilidad de una conversación que sí sea real y que sí pueda funcionar a pesar de todo. Así que hoy esta mesa se llama Colaborar para no polarizar más. Y bueno, todos los que van entrando, ahí váyanse sentando como puedan, tenemos una hora para este panel. Y bueno, yo me presento rápidamente, soy Gabriela Barkentin, hago radio, hago sonido sobre todo, escribo también en algunos medios, doy clases. Y soy parte también, por supuesto, de CEMEFI, que me da muchísimo gusto, además, este esfuerzo colaborativo en el que nos encontramos. Y tengo a dos expositoras que son extraordinarias, que en diferentes momentos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, y a partir de ello creo que nació una amistad que tal vez no nos hayamos visto tan frecuente como quisiéramos, pero yo estoy seguro de que cuando uno se hace amiga de alguien, se hace amiga aunque no necesariamente nos veamos con regularidad, y hay algo que conectó entre las tres en diferentes momentos, y por eso agradezco de verdad a CEMEFI que para este encuentro pues nos hayan convocado a las tres. Mi papel va a ser sobre todo el de conducir esta conversación, y bueno, entiendo, no sé si al final haya espacio para preguntas o cómo lo han hecho. Sí, bueno, entonces ustedes me van diciendo los tiempos, porfa, para que podamos tener también algún espacio para preguntas. Y está conmigo, las voy a presentar muy rápido con su cargo, digamos, oficial, porque después les voy a pedir que se presenten y cuenten un poquito lo que hacen antes de entrar en una conversación como más a fondo. Está aquí luego conmigo Tiziana Polesel, ella es vicepresidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras de Venezuela. Tiziana, bienvenida a México, por supuesto, y un aplauso para ella. Y está también aquí con nosotros Miriam Méndez Montalvo, ella es directora ejecutiva de Valiente es Dialogar y viene de Colombia. Miriam, bienvenida también. Y pues antes que nada les pediría en unos minutos, Tiziana, si nos cuentas un poco lo que hacen ustedes, lo que hacen también ahí en Fedecámaras y un poco también de ti. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta gentil invitación, tanto a México como a este encuentro, que es la segunda oportunidad y siempre es muy nutritivo escuchar y poder de alguna forma compartir con todos ustedes. Vengo de presidir primero el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela, que agrupa a todas las cámaras de comercio del país, y en este momento soy la vicepresidenta de Fedecámaras, que es la federación que agrupa a todas las cámaras de Venezuela, donde están, por supuesto, el comercio, la industria, el agro, las telecomunicaciones, representadas en ese gran conglomerado que es la empresa. Como en los paneles precedentes se ha hablado mucho de los empresarios, a mí realmente me gusta identificarme como empresaria. Eso es lo que soy y a eso es lo que me he dedicado. Lo he compartido con la docencia, que me permitió, por supuesto, conocer a Gaby y mantengo esas dos actividades en paralelo. La docencia en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y mi actividad como empresaria. Gracias Tiziana, y lo mismo contigo, Miriam, por favor. Hola, buenas tardes. Qué rico verte, Gabriela. Igualmente. Hace un año. Hace un año, exactamente. Por última vez, qué gusto estar en México. Es un país que quiero muchísimo y qué alegría estar con Tiziana. No te conocía, pero estaba con mucha ilusión de conocerte. Y gracias a CEMEFI por esta invitación que cuando me llegó, a mí hay cosas que me hacen todavía brincar. Y me puso a brincar de la emoción, de poder venir a aprender, a conocer nuevas experiencias y a contar el trabajo al cual me dedico ahora. Yo soy colombiana y soy fundadora y directora ejecutiva de una plataforma nacional de diálogo entre contrarios que se llama Valientes Dialogar,
un sueño que empezó en el 2021, que pensábamos que no iba a despegar y que contra todo pronóstico en el 2024 no solamente logró despegar, sino que empieza a sembrar y a proyectarse en su futuro. Y sobre eso les voy a contar en la conversación de hoy, y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Miriam. Sí, hace un año tuvimos la oportunidad de coincidir aquí en México justo en una mesa, y a mí desde el título, desde el nombre de la fundación me pareció increíble esta plataforma Valientes Dialogar, ¿no? Y creo que sí, creo que es mucho más valiente dialogar que escupirse a uno en la cara, ¿no? Pareciera que es muy valiente agredir al otro o a la otra, cuando en realidad lo valiente es saber si podemos sentarnos a dialogar y si podemos encontrar una plataforma para dialogar. Tiziana, antes de entrar, digamos, específico a algunos aspectos de esta mesa, sí me gustaría un poco que nos contaras, digamos, tu experiencia en Venezuela y lo que significa en un momento dado en una sociedad que también es muy polarizada y además de polarizada, profundamente fragmentada, no solamente polarizada, sino es cómo aprehender eso, cómo mirar esa polarización, esa fragmentación y sobre todo entenderla como en sus causas también subyacentes. Desde fuera, creo que todos miramos nuestros países de una manera muy simplificada, ¿no? Y creo que el caso de Venezuela todavía más por lo difícil que es a veces tener información desde allá. Pero un poco esta reflexión tuya de lo que has visto, de por qué estamos en este momento así en Venezuela. Bueno, lo primero que es importante señalar o hacer, aunque sea en un minuto, un breve resumen de lo que ha sido nuestro país en los últimos 25 años. Y quizás lo primero que habría que señalar es que la economía venezolana en 25 años se redujo en un 80%. Eso es como que una persona que pese 100 kilos de pronto pesa 20. Ese es realmente lo que ha sucedido económicamente en Venezuela, en donde todos nos hemos reducido, donde el venezolano ha perdido el 80% de su patrimonio personal, de sus bienes, del valor de sus bienes durante estos 25 años. Hubo un momento digamos, de mayor violencia, si entendemos la polarización con dos palabras clave, que puede ser excluyente, intolerante, pues vivimos unos momentos extremos, si se quiere, en 2014, 2017, en donde la violencia probablemente alcanzó su punto máximo, donde todas las instituciones de la sociedad civil tenían un enfrentamiento frontal contra el gobierno. En estos 25 años ha habido dos presidentes diferentes, pero son de la misma corriente, del mismo pensamiento, de la misma forma de actuar. Si se quiere, una continuidad. Tenemos un gobierno que tiene 25 años y evidentemente esa violencia que vivimos durante esa primera fase, que fue, insisto, unos momentos verdaderamente terribles, en donde se empezó a sentir ese deterioro profundo que no solamente va patrimonialmente, el tamaño de la economía, sino también un profundísimo deterioro de los servicios públicos. Luz, agua, energía eléctrica, gasolina, gasoil, tenemos unas deficiencias importantísimas. Pero nos sorprende la pandemia. O sea, la pandemia le pone el resaltador a todos esos problemas que teníamos, pero de alguna manera fue un detonante importante en lo que pudiera ser un cambio en cómo esa violencia empezó a revisarse, esas actitudes nuestras empezaron a revisarse y el propio gobierno empezó a cambiar de actitud. Cabe señalar que con el empresariado la situación era frontalmente de choque. No había comunicación alguna hasta hace 3 años. Y las pocas comunicaciones que había eran con violencia. Expropiaciones, una situación verdaderamente crítica. Cuando llega la pandemia, fuimos probablemente el único país del mundo que ni los ciudadanos ni las empresas recibieron ayuda de ningún tipo. Ahí nos tocó a nosotros, los empresarios, nuestros empleados, nuestros colaboradores, la sociedad civil, ver cómo salíamos de ese atolladero. Y lo hicimos solos. Por supuesto, esto representó un cambio importante de parte del gobierno que, vista la crisis tan profunda, tuvieron un cambio de actitud. Empezaron a llamarnos, empezaron a citarnos, empezaron a convocarnos y ahí comenzó un proceso que estamos viviendo en este momento, que es muy complejo,
es muy difícil, pero que de alguna manera ha servido para caminar o por lo menos mitigar la profundidad de la polarización. Esa es un poco la situación en este momento. Quizás más adelante puedo ampliar con otra pregunta. Sí, bueno, en México tampoco crean que tuvimos una ayuda así que digan ustedes qué maravillosa, pero bueno, durante la pandemia, pero bueno, nada más lo pongo ahí sobre la mesa también. Pero bueno, a ver, importante esto porque también, digamos, yo estoy en contacto con algunos periodistas venezolanos y como yo decía hace rato, de pronto es muy difícil saber lo que pasa en Venezuela porque es muy difícil poder incluso hablar con ellos. Algunos han sido encarcelados, luego han sido liberados, un poco más por presiones incluso internacionales que por otra cosa. Le mando desde aquí un abrazo a mi querido Luis Carlos Díaz, entre otros, que han sufrido de verdad situación muy complicada ya en Venezuela, pero sí últimamente, digamos, en los últimos meses pareciera venir una narrativa un poquito diferente y creo que también en esa me gustaría que profundizáramos tantito. Miriam, ¿por qué sentar a los diferentes a la mesa? ¿Por qué en un caso como Colombia, en un país como Colombia, a quiénes había que sentar a la mesa? ¿O por qué de pronto dijeron ustedes, necesitamos una plataforma para poder dialogar? ¿Quiénes tendrían que dialogar? Pues primero me alegra mucho lo que nos está contando Tiziana, porque parte de la premisa de que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para mejor y hay que ir encontrando esos resquicios, esas ventanas y ojalá que todo el camino se siga ahondando. Quizás, Gabriela, para empezar desde antes y pensar en qué es lo que nos está pasando. Y no solamente en Colombia, sino ya a nivel mundial. Vivimos en un mundo donde la rivalidad política, que es la constante de una democracia, la pugna de intereses, de maneras de entender el mundo, los qués, los cómo, pasó de ser la forma en la cual las sociedades y los actores políticos, económicos, sociales encontraban respuestas para volverse en este sistema binario donde están nosotros y los otros, y el que no piensa como yo es mi enemigo. Y entonces eso es una característica fundamental de lo que ha pasado. Dejamos de ver al que piensa diferente como el que piensa diferente, sino como el malo. Y como el que si existe, niega mi existencia. Y al hacer eso, le ha obturado toda la capacidad de las democracias, a los sistemas democráticos, de hacer lo que mejor las democracias saben hacer, obviamente con todas sus limitaciones, y es encontrar acuerdos, consensos, transacciones para resolver los problemas que tienen las sociedades democráticas de hoy. Y con una característica adicional, y es esa emoción negativa de que el otro es perverso, de que el otro es como una lógica de aniquilación. Si yo existo, el otro no puede existir. Eso es una emoción diferente, además una emoción diferente que se ha ido instalando y propagando como si fuera una fiebre mundial de polarización que le impide a los actores ver realidades desde diferentes puntos de vista, en un mundo que tiene problemas muy serios, incluso el de su propia pervivencia. Y entonces tenemos estos actores donde cada uno le quiere imponer la visión al otro, sin que existan hoy por hoy las correlaciones de fuerzas políticas para que se puedan hacer. Y entonces, en esa situación, estamos viviendo en contextos donde la democracia no le da respuestas a la gente y los datos están, mejor dicho, los podemos recorrer por cada país de América Latina, por el mundo, etcétera, y podemos ir viendo los problemas de cómo se han ido profundizando los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, los problemas de seguridad, los problemas de discriminación, los problemas de exclusión. Colombia no ha sido la excepción a esa situación. Los que conocen el barómetro de Edelman, imagino que aquí todos están familiarizados con eso. Colombia, junto
con Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y Suecia, es uno de los 5 países más polarizados del mundo. Elman dice que hay 4 razones que explican, causas que ayudan a explicar por qué los países están polarizados. La primera, las incertidumbres y las preocupaciones económicas, lo decía muy bien Gabriel y Tiziana también, la pandemia nos puso en el grado de incertidumbre y nos descarriló de un proceso de crecimiento y de construcción de riqueza, si bien no era equitativa para todo el mundo, en la que venía el mundo, preocupaciones económicas muy serias, empobrecimiento de las clases medias, mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. En América Latina hay 11, según la CEPAL, hay 11%, 72 millones de latinoamericanos que no saben si van a comer al día. 72 millones, eso es casi 2 veces Colombia y media. Lo segundo que dice son las divisiones de clases, esto que las desigualdades tan profundas que América Latina conoce promueven, los que tienen mucho y los que tienen poco. También esta lucha por la verdad, ¿no? Estas luchas de las narrativas, de quién puede poner y controlarle la narrativa al otro. Y en Colombia, en el caso particular de Colombia, un debate muy fuerte en torno a los resultados del informe de la Comisión de la Verdad y lo que le ha pasado a Colombia en las últimas 7 décadas en sus diferentes conflictos. En todo ese contexto, en el 2021, Colombia tiene un estallido social muy, muy fuerte. Teníamos un gobierno además que había prometido hacer trizas el acuerdo de paz después de un intento después de haber logrado un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, que no logró convocar o ser aceptado por toda la sociedad, y teníamos la preocupación de qué podíamos hacer para que estas divisiones no siguieran profundizándose. Y teníamos una ventaja durante el 2017 y el 2020 en la Procuraduría General de la Nación de Colombia, donde yo estaba trabajando en esos momentos, habíamos hecho un proceso de diálogo social, donde habíamos decidido convocar a los sectores empresariales, el 80% del PIB del país, a los sectores sociales, el 90% del país que lo puede paralizar porque sale a la calle, a los sindicatos, los estudiantes, etcétera, los actores institucionales y los actores políticos, para tratar de hacer una cosa, y era ponernos de acuerdo en que una sociedad que se mata no es una sociedad que pueda avanzar. Y desafortunadamente en Colombia hemos vivido una historia donde la forma como se transmitan los conflictos es a través de la violencia. Entonces nosotros habíamos puesto desde la Procuraduría ese proceso de la cumbre de diálogo social. Cuando terminamos nuestro periodo, quisimos que la nueva administración lo continuara, porque ya habíamos recogido más o menos a 500 líderes, 130 organizaciones que estaban muy comprometidas. La nueva administración no quiso continuarla. Esto es muy típico de nuestra manera de ejercer el poder y la gestión pública, de que no hay continuidad en las cosas. Y muchos de estos ciudadanos dijeron, no nos podemos quedar con este proceso y vamos a hacerlo nosotros. Entonces, 50 líderes de muy diferentes visiones, excombatientes de todos los lados de las fuerzas públicas, ex paramilitares, ex guerrilleros, gente de la academia, líderes políticos, empresarios, una gran fuerte participación empresarial, líderes estudiantiles, de la comunidad LGTBI, etcétera. Es un grupo muy plural. Venimos en este esfuerzo de tratar de construir una cultura de diálogo, decirle al país que no es con violencia, es sentándose con el otro, con el que piensa distinto. Esto no es un ejercicio de hablar de reiterar lo que cada uno ya piensa, de corroborar las ideas propias a través de un escenario de diálogo. No, es por el contrario, es de hacer lo impensable, de buscar con el que nunca me sentaría jamás. Valientes Dialogar hace posible ese encuentro, y a través de ese encuentro lo que Valiente busca es que las diferentes visiones se escuchen, porque aquí la palabra clave es esa: no nos escuchamos, cada uno quiere hablar, cada uno quiere decir. No, escuchen, no es lo mismo. Por ejemplo, con el problema de cultivos ilícitos que tenemos en Colombia,
verlo desde un helicóptero, cuando las fuerzas militares, por ejemplo, están sobrevolando los campos y están viendo que el campesino o el indígena o el afrocolombiano que está viviendo con la realidad en eso, las perspectivas importan. Entonces, para que se escuchen, sí tenemos la aspiración de que este ejercicio pueda ir promoviendo oportunidades de que se vayan incorporando esas otras visiones en el discurso propio y que ojalá se puedan ir cambiando las opiniones, pero eso ya es mucho más difícil. Sí. Y ahorita quiero que profundicemos un poco más también un poco en los cómo. Si hay algo en lo que decías, Miriam, que creo que también hay que retomar por ejemplo, para el caso de México, ¿no? El tema, creo que el problema principal de la polarización es que yo no me siento polarizada, siempre pienso que el que está polarizado es el otro. Entonces, y en México tenemos evidentemente este asunto, es decir, tenemos un polarizador en jefe, que es el presidente de la República, que se dedica a hacer eso todos los días, y eso es obvio, sí tenemos un polarizador en jefe, pero para que haya una polarización tiene que haber también el otro, es decir, el otro o la otra parte que se sube a esa polarización y que en un momento dado está, digamos, va extendiendo o va jalando la liga de una manera muy peligrosa. Yo me dedico a hacer periodismo, tengo un programa de radio todas las mañanas y muchos de mis colegas en otros momentos, en otros horarios, pareciera que gozan a veces casi de subirse a este mismo esquema de polarización sin darse cuenta que al momento de estar, digamos, hablando con la etiqueta y no con la persona, estás afectando profundamente también lo que significa la posibilidad de una democracia que nos permita coexistir, ¿no? Y cuando uno habla de eso es que estás normalizando. No, al contrario, creo que es no normalizar cuando tú te niegas a dialogar desde la etiqueta o hablar o ver al otro solo como una etiqueta y no como una persona que pudiera en un momento dado tener incluso pues, posturas con las que podríamos sentarnos a hablar. Y yo creo que el reconocer eso, que es muy duro y es muy difícil, es, digamos, el proceso, me parece más importante para sanar después de que una conversación pública está completamente destrozada, ¿no? Pero si no me reconozco parte del problema, pues entonces vamos a seguir profundizando en esa fractura de la conversación pública y es lo que nos preocupa y es lo que nos tiene de alguna manera aquí. Y Tiziana, retoma un poco lo que decías, es decir, después de, la pandemia, de alguna manera, el gobierno en Venezuela, pues no le queda de otra, porque no es que sea la buena hondez, no es la buena voluntad, sino no le queda de otra más que decir, bueno, pues tenemos que empezar a platicar, a dialogar. Cuéntanos un poco también cómo ha sido esto, es decir, porque cómo es recibido, imagino que es recibido también con toda la suspicacia del mundo, ¿no? Es decir, ¿para qué? Ahora sí, ahora resulta que sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería el incentivo de las partes o los incentivos de las partes para sentarse a dialogar? ¿Qué ha ido pasando? Incluso si tienes por ahí incluso alguna anécdota o algo que compartirnos. Bueno, primero decir que ha sido altamente complejo. Para quienes estamos en esta posición, cuando ocupé la presidencia de Consejo de Comercio, ahora en Fedecámara, primero hay que luchar contra monstruos internos, eso es lo primero. Gente que considera que la vía de la violencia había que mantenerla. Por supuesto hicimos, tal como tú estás señalando, lo primero que hicimos fue escuchar a lo que nosotros llamamos las bases, a todas las cámaras que conforman Fedecámara, y preguntarles qué es lo que ustedes quieren, y la respuesta fue prácticamente unánime: ya no queremos más la violencia, ya no queremos más el conflicto, sentémonos. Por supuesto, eso viajó en paralelo con esa conveniencia del gobierno. Como siempre hemos dicho, ese acercamiento lo hace, y tú lo describes perfectamente, ese acercamiento lo hace el gobierno por conveniencia. ¿Quiénes estaban suministrando los alimentos al país? El sector privado. ¿Quiénes estaban sembrando? El sector privado. ¿Quiénes estaban transportando los alimentos? El sector privado. Entonces, todas las empresas que fueron expropiadas por el gobierno en los primeros años, todas están cerradas, ninguna funciona. No hay ni una sola empresa. Yo creo que el reconocimiento de la incapacidad es importante. Entonces, ahí hay un reconocimiento de que intentamos nosotros asumir el control de algunas tareas, no fuimos capaces. Y hay incluso un proceso en este momento de devolución de las propiedades expoliadas. Un proceso lento, como siempre digo, nuestras relaciones con el gobierno son frecuentes, respetuosas, pero poco efectivas, ¿no? Todavía
es lento, es muy lento, porque además cuando pierdes el ejercicio de la comunicación, cuando pierdes el ejercicio del diálogo, y de esto había casi 20 años, pretender retomarlo es altamente complejo. Incluso teniendo críticas de esa población, que son ronda 7, 8 millones de venezolanos que están regados por el mundo, que no entienden ese acercamiento. Porque se fueron, se desconectaron de alguna manera, pero están resentidos, están dolidos, están afectados por el hecho de haber perdido su patria, ¿no? Entonces, por supuesto, no aceptan esa explicación que tú estás dando tan brillantemente. Entonces, ha sido complicado justamente para esos públicos externos explicar este proceso, pero hay que reconocer que de parte del gobierno no solo hay una voluntad manifiesta de devolver propiedades expoliadas, sino además de tratar de entender. En el panel anterior hacían dos referencias que creo que son fundamentales. La primera es la búsqueda de esas convergencias. Lo que nosotros hemos hecho cada vez que nos sentamos con el alto gobierno, es decir, ni tú me vas a convencer de tus ideologías, ni yo te voy a convencer de la mía, pero vamos a buscar ese punto que es común, que es el beneficio del país. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en eso. El doctor Toro lo explicaba mucho mejor que yo, pero hemos tratado de aplicar de alguna manera esa filosofía de tratar de buscar dentro de esas profundas diferencias esos puntos. Pero aquí hay algo muy importante que también se habló en el panel anterior, que es la economía de mercado, ¿no? Muchas de las decisiones no las tomamos ni los empresarios ni el gobierno. Muchos de los cambios que han ocurrido fueron producidos por la sociedad, por el ciudadano. Ni los empresarios ni el gobierno tomamos la decisión de usar el dólar como moneda de transacción. Eso lo decidió la gente. La gente que cuando cobraba decía, el dinero se me pulveriza producto de la inflación en el bolsillo, tengo que buscar otra fórmula. Y fue la población la que empezó a usarse, empezó a sacar los dólares del colchón y empezó a transar en dólares. Eso no fue una decisión nuestra. Debo decir además que de parte de los empresarios es complicadísimo lo que nosotros tenemos que manejar. No sé si esto entra dentro de lo anecdótico o dentro de lo trágico, pero nosotros cuando usted va a la farmacia, bueno, antes una farmacia tenía un cajero, ahora necesita 4 personas para estar alrededor de la caja, porque la manera de pagar una simple compra en la farmacia es o bien te voy a pagar con método de pago electrónico una parte, pero la otra es en dólares, pero entonces como los dólares, el vuelto por favor me lo das en bolívares, 4 personas tienen que estar detrás de una caja, estar pendiente de todos esos 5 o 6 procesos que aquí, con poner una tarjeta en una máquina, es un solo paso. Entonces nosotros vivimos una situación compleja, porque la moneda de transacción es el dólar, pero la moneda oficial es el bolívar. Entonces, tienes que manejarte en esa dualidad de funciones que para la empresa privada es complicadísimo. Luego tenemos el tema de las sanciones, que sigue allí. El tema de las sanciones se han flexibilizado, pero las sanciones han producido en Venezuela un deterioro aún mayor de, por ejemplo, los bienes que nosotros compramos, todos los compramos mucho más costosos, porque cualquier producto importado, cualquier materia prima que llegue al país, tiene que pasar por 2 o 3 puertos, porque no puede llegar directamente de muchos de los países de origen. Y eso encarece el precio del producto. A nosotros nos cierran cuentas en el exterior sin explicación alguna por la simple razón de ser venezolanos, y eso es el llamado overcompliance. Yo no estoy sancionada, mi empresa tampoco, pero just in case, yo te cierro la cuenta. Entonces, tenemos continuamente que estar buscando quién recibe nuestro dinero, quién nos ayuda a seguir operando, porque es altamente complejo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en una lucha de que esa conveniencia del gobierno se traduzca en convicción. Entonces hemos mejorado nuestros argumentos, hemos mejorado nuestra forma de explicarle a todos esos funcionarios que quizás las cosas podrían manejarse de manera diferente. Pero también hay algo no menos importante. Cuando este gobierno comenzó, un funcionario que hoy tiene 40 años era menor de edad. Esos funcionarios jóvenes piensan diferente. Esos funcionarios, a pesar de identificarse o de estar dentro de las filas del gobierno de Maduro, tienen un pensamiento distinto. Han visto otras cosas, son jóvenes
tienen otra visión del mundo y eso también ha ayudado, porque cuando hablas con un funcionario más joven, que ronda los 40 años, pues sientes que estás hablando de una manera diferente porque estos conceptos también los han entendido, que tienen un poco que acercarse. Yo venía oyendo en las intervenciones precedentes que, y sí, con todo respeto, me permito a la audiencia aclarar, muchas veces muchos de nosotros, cuando se habla de empresas, piensan solamente en los grandes conglomerados transnacionales. Y esa no es la definición de empresa. Una señora que tiene un pequeño abasto, una pequeña tienda que emplea a 2 o 3 personas, esa persona es un empresario. Y es un empresario además con potencialidad de crecer. Alguien que de pronto se le ocurrió algo en tecnología y ya está exportando ese servicio, es un empresario. Entonces, a veces tendemos a pensar que los empresarios son solamente estos grandes conglomerados que son los que se sientan a hacer negocios directamente con los gobiernos, pero quienes ponen a funcionar el país en realidad son los comerciantes, los agricultores, todas esas personas que sumadas logran que el país siga avanzando. Y esa es la fuerza que tiene Venezuela en este momento, porque los grandes conglomerados, muchos de ellos se fueron. Importante, por supuesto, destacar esto que dices, porque tienes razón. Pareciera que empresario o empresaria es con E mayúscula, y la verdad es que no necesariamente. Y Miriam, también me gustaría un poco que nos pudieras contar ya en la práctica, digamos, algún caso, digamos, de alguna de estas conversaciones, alguno de estos diálogos que parecían imposibles, que terminan lográndose, que muchas veces, y eso ya lo hemos platicado en otro momento, que muchas veces no se tienen que dar a la luz pública. A veces incluso la luz pública no ayuda, precisamente por mucho lo que tú dices, por resentimientos, por temores, por lo que sea. Pero que hay una metodología también para que de pronto se puedan sentar algunos de los muy diferentes a hablarse y a mirarse a los ojos. Claro, qué bueno que dijiste lo demás, porque las mujeres sí que sabemos eso, porque la mayoría de las empresas pequeñas son lideradas por mujeres. Gracias, Tiziana, yo no estaba en las otras conversaciones, pero qué bueno. Primero, quiero tocar en el punto de que todo esto empieza con uno. Tú lo dices muy bien, Gabriela. Claro, nosotros siempre pensamos que es que el que está polarizado es el otro y esa es la primera falacia, esa es la primera trampa. Somos parte de esto, es una fiebre, contagia a todos, incluso a uno mismo, y hay que cuidarse. O sea, el libreto, el guión de la polarización es perfecto. Primero hay que ponerle una etiqueta a alguien. Después de que le ponemos la etiqueta, es el miedo. Por eso, por esta persona, estoy perdiendo mi trabajo. Ya no hay trabajo porque estas personas están acá. Después es la rabia. No, es que todo era muchísimo mejor antes de que llegaran estas personas. La etiqueta. Después, el odio. No, es que quieren acabar con la existencia. El mundo era mejor, la sociedad era mejor, mi ciudad, mi país, todo. Y después es la violencia. Y hay investigaciones que se están haciendo en los Estados Unidos, un país altamente polarizado por el Pew Research, donde el 30% de los americanos están hoy por hoy dispuestos a algún tipo de violencia para solucionar el tema de la polarización. El diálogo, digamos, en todo este escenario, no es el antídoto, pero sí es parte de la solución. Y no es cualquier diálogo, porque además todos sabemos y estamos cansados de escuchar gobiernos que vienen y dicen que ellos se sientan a dialogar con todos. Y eso es, como decimos en Colombia, paja. Eso es mentira. Dialogan entre los mismos y ejemplos hay por doquier. Y una de las tareas que nosotros nos hemos puesto en el ecosistema en el que estamos trabajando es demostrar, ir enseñando casi una pedagogía de qué es diálogo. Y el diálogo en el que estamos en Valientes Dialogar, aquí quisiera explicar, donde de acuerdo, Gaby, la metodología es clave, es un diálogo de raíz. Esto no es cualquier diálogo, esto no es cualquier conversación. Y esta idea de raíz es una idea que trae desde la ciencia política, desde la transformación de los conflictos, Jean-Paul Lederach, a quien ustedes deben conocer bastante bien. Y los diálogos de raíz son aquellos diálogos que se hacen con un
o en cuyo centro está un contenido ético muy importante, con una idea, con una intención de buscar acuerdos sobre lo fundamental. No son los diálogos, para seguir con la metáfora de la raíz, no son diálogos de tronco, que también son importantes, pero los de tronco son donde se juegan casi las correlaciones de fuerza, de poder, transaccionales, de los cuales hay muchos ejemplos en cualquier sociedad. Los diálogos de raíz no son tan usuales, y lo que la experiencia comparado ha demostrado es que los diálogos de tronco se caen porque no ha habido diálogo de raíz. Y lo que muestran es que en algunas sociedades donde sí los ha habido, entonces por lo menos durante un tiempo, ciertos cambios y ciertas transformaciones son posibles. Y en ese sentido son diálogos no de masas, no pensados en lógicas de representación, de que tengo que sentar aquí al país en chiquito, no, ni de reivindicaciones, pero sí son diálogos de levadura crítica, también una expresión que trae Jean-Paul Lerac, donde traemos gente que tiene esa capacidad de mover la aguja, que si se sienta puede producir cambios fundamentales. Ejemplos, de Klerk y Mandela, después de 28 años de estar metido en una celda, como todos lo saben, eso es un diálogo de raíz. Otro ejemplo, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, en España. Ese es otro diálogo de raíz. Chile. Ejemplos iberoamericanos, ya que estamos en un encuentro iberoamericano. El de los militares con el exilio, para poder que sea la transición. Y lo que pasa es que en nuestras sociedades cada vez se pierden más las posibilidades de hacer esos diálogos, donde la metodología lo que busca es la posibilidad de encontrar esos mínimos éticos y que permitan que las diferentes narrativas coexistan, no necesariamente que una narrativa se imponga sobre la otra. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en las cumbres de diálogo social, teníamos en la mesa sentada a doña Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente Álvaro Uribe de Colombia, y a Jaime Palmera, hermano de Simón Trinidad, guerrillero de las FARC, extraditado a Estados Unidos por Álvaro Uribe. Nosotros en la metodología hacíamos un ejercicio muy juicioso de ver a quién sentábamos al lado de quién. Y siempre algunas de las quejas que nos presentaban era, Miriam, ¿por qué me sentaste aquí? Tenemos el ejemplo de una estudiante que estuvo sentada al lado de Timochenko, ex líder de las FARC. A esa estudiante la FARC le mató a su padre. Ustedes podrán comprender el dolor tan inmenso que hay ahí. En una conversación que tienen durante ese encuentro, doña Lina Moreno, y esto lo cuento porque lo ha contado públicamente, con Jaime Palmera, ella le dice, no puedo creer que yo estoy hablando con usted cuyo hermano hizo todo para matar a mi marido, y mi marido, que es el responsable de que su hermano esté extraditado en los Estados Unidos. Y a pesar de eso, tener la capacidad de entender que son dos partes de un país, que si necesitamos volvernos una nación, una idea de país, necesitamos traer todas esas diferentes partes, porque hay muchas Colombias. Y entonces, esa metodología permite eso. Son diálogos confidenciales, no clandestinos, son espacios seguros, son espacios para escuchar el otro, promovemos la presencialidad y obviamente esta posibilidad de que cada uno cuente su historia desde lo humano. Eso es para mí una de las claves de empezar a trabajar en contra de la polarización. Cuando empezamos a ver al ser humano que está detrás de una historia, de una etiqueta, de una idea que le hemos puesto antes de iniciar esa conversación. Y la presencialidad me parece que además es fundamental. O sea, mirarte a los ojos siempre
siempre cambia esa perspectiva. Nos quedan ya solo 10 minutos. Si quieren, lo que hacemos es, no sé si tenemos por ahí un micrófono o algo, para tal vez 2 o 3 preguntas. Si las hacen muy puntuales, mejor. Si quieren, hacemos las preguntas de corrido y hacemos como una conversación de cierre. De todos modos, por aquí vamos a andar también en las próximas horas. Tenemos por ahí el micrófono. Ahí hay una pregunta, veo una por allá. Si quieres, en lo que llega el micrófono, Estamos en este proceso de crear sinergias. Entonces, me encantaría conocer esa metodología y ver cómo nos puede servir a nosotros para crear puentes y no fronteras. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Allá hay otra por atrás. Gracias. Bueno, yo soy Jonathan Velasco de Fundación Comunitaria Oaxaca. Partiendo de la idea de que hay distintos tipos de polarizaciones, ¿no? Y creo que ahorita nos centramos mucho en una polarización más partidista o política, más que en otro sentido. Pensaría si la desigualdad que es tan lacerante no es el elemento polarizador más grave, ¿no? Y si comparten esto, pues es raíz también de otras polarizaciones y cómo podríamos poner esa polarización más en los diálogos, justo en la idea de los diálogos de raíces, ¿no? Gracias. Y si hay una más, aquí adelante, por favor. Hay una más. Hola, ¿qué tal? Bueno, una y dos, Carolina, y la última ya. Carolina Mora de Vía Educación. Es muy interesante que mencionaban que era importante llegar a la convicción, ¿no? O sea, como para poder sentarse en estas mesas. Y de acuerdo a la última ejemplo que nos comparten, pienso y me pregunto qué es lo que llevó a que puedan sentarse en estas mesas, en este diálogo que nos trae el ejemplo, ay, no recuerdo el nombre, perdón. Tiziana. 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 Ese ejemplo que nos trae, o sea, ¿cómo se llega a armar esa mesa si todavía no tenemos la convicción o cuál es el camino para llegar a esa convicción? Gracias. Y la última, acá adelantito, por favor. Sí. Perdón, es que no vi allá arriba. Creo que está apagado. Pues, Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno, la penúltima para que... La penúltima, sí. sí. Solo Bernardo Toro decía, Ricardo Bucio de CMF, Bernardo Toro decía hace un rato el ejemplo de Konrad Adenauer y de Charles de Gaulle para crear la generación que unió a Europa. Ahora tiene mucho rédito político la polarización, es parte de la oferta política en toda la región, digamos los populismos de todo tipo. ¿Cómo encontrar canales hoy para la política, en particular, no solo para la sociedad, tenga un rédito político la unidad y el diálogo? Gracias, Ricardo. Y ahora sí, la última. Sí, soy Valentina Sendejas de Fundación Avina. Quería pedir si podrían hacer alguna reflexión sobre la importancia de los lenguajes, del idioma que hablamos a veces los distintos grupos. Sociedad civil tiene un lenguaje particular que a veces no se entiende cuando hablamos con el sector privado, con el gobierno. Entonces, si podrían hacer alguna reflexión al respecto. Gracias. Sí, muy buena pregunta también, la verdad. Y es cierto, porque pareciera que hablamos lo mismo y no hablamos lo mismo, no miramos lo mismo y no nombramos igual. Y lo primero para poder hablar es empezar a tener como un territorio común que incluye, por supuesto, el saber si siquiera nos estamos entendiendo, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa en México, pero que pasa, por supuesto, en todos lados. Si quieren, lo que hacemos es una breve ronda de lo que quieran comentar, de lo que preguntaron, y luego les voy a pedir una conclusión. Entonces, Tiziana, voy contigo. Bueno, lo primero que ese proceso, quizás hay que decirlo, comenzó de parte del gobierno. El gobierno entendió que no podía solo, entendió que era necesario sentarse a hablar con el sector privado y el sector privado acogió ese llamado. Costó mucho, yo no les voy a mentir, hay unas diferencias profundas conceptuales éticas conceptuales entre el actual gobierno y el sector privado.
Pero también hicimos lo que se ha comentado, preguntamos y sí había un absoluto rechazo a la polarización y a la violencia que había generado esa polarización. Por lo tanto, ese acercamiento se inició, insisto, cuando se inicia empiezan los ataques, porque como bien digo, tenemos una población que quizás no ha entendido todavía este proceso, que los grupos empresariales hay gente que nos acusa que estamos muy cerca del gobierno ahora y hay otra gente que nos acusa que no nos estamos acercando lo suficiente. Lo que me dice que vamos bien, ¿no? Porque cuando ves creo que ahí hay una lectura, ¿no? que hay que hacer con eso. No fue fácil, pero sí comenzó por un reconocimiento y respeto. Yo creo que estas dos R son fundamentales. Ellos no nos reconocían y nosotros no los reconocíamos a ellos. No olvidemos que vivimos un periodo de un gobierno que llamamos nosotros interino, presidido por Juan Guaidó, en el que había una situación confusa, era como un gobierno interino, pero como decíamos los empresarios, para nosotros los empresarios el gobierno es quien te cobra los impuestos, ni más ni menos. El otro era una figura deseada, todo lo que tú quieras, pero en realidad no era un gobierno como tal. Entonces, eso creó de parte de la gente una confusión importante, eso contribuyó a la polarización y a la violencia, esa figura que tuvimos de gobierno interino, que al desaparecer esa figura ya quedó un poco más abierto el camino para el diálogo. Entonces, se comienzan estas primeras reuniones donde lo primero que tuvimos que hacer fue reconocernos y yo creo que eso es fundamental. Lo otro que se ha dicho aquí en muchas intervenciones, el escucharnos, pero no el escucharnos para responder, sino el escucharnos para entender. Y una vez que nos escuchamos mutuamente, nos dimos cuenta que había puntos de convergencia importantes, que eran con los que íbamos a profundizar. Por supuesto, cuando yo hablo de convencerlos, es bueno, convencerlos en los principios en los que cree el movimiento empresarial organizado, que son la defensa de la propiedad privada, el libre mercado, las libertades en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y por supuesto, una economía próspera, una economía en donde no se romantice la pobreza, porque si algo ha caracterizado estos 25 años, es de un profundo trabajo de romantizar la pobreza. Lo que nosotros hemos dicho, que la pobreza no es una condecoración, es una situación que hay que superar, y se supera con trabajo, se supera con empresas abiertas. La violencia que nos llevó a cierre de empresas. Cuando cierras una empresa, le estás impidiendo, le estás coartando la libertad a ese individuo que después va a depender de una caja de comida gratis, que va a depender de lo que el gobierno le dé. En cambio, cuando una persona trabaja en una empresa o crea su propia empresa, está siendo libre. Y eso es a lo que nosotros apuntamos, a que nos sigan cerrando las empresas, a que ese 20% que se mantiene en pie no solo se mantenga, sino podamos un poco recuperar parte del terreno perdido. En eso es lo que nosotros estamos luchando. Y si para eso hay que sentarse con quien sea, lo haremos. Porque estamos en un proceso de no perder ese 20% que nos queda, tanto de empresas como de libertades, como de libre actuar. Entonces, las empresas tienen que estar abiertas porque son una puerta de libertad. Las universidades también transitaron un camino de violencia terrible que puso en un momento determinado en el escenario la posibilidad de que cerraran universidades privadas. Y la universidad entendió que la universidad cerrada no puede seguir luchando, porque ¿dónde se concentran, dónde se congregan los jóvenes si no es en la universidad? Entonces la universidad tiene que estar abierta, las empresas tienen que estar abiertas y esa de alguna forma es la lucha. Y cuando digo empresas, insisto, desde las muy pequeñitas, las medianas y las grandes. Gracias. Miriam, ¿quieres también? Es que las preguntas y la intervención de Tiziana me hacen pensar muchas cosas. Creo que aquí hay como, en el trasfondo de todo esto hay una reflexión sobre cómo se ejerce el poder, ¿no? Y el poder para qué. Y creo que estos ejercicios de diálogo, por lo menos los de diálogo de raíz, tienen esta intención de entender el ejercicio del poder para el servicio, para el bien, para eso
que nacimos y nos enseñaron a pensar, ¿no? Para el bien común, que es como el menos común de todos los bienes. Y qué bueno la precisión que hacía sobre polarización, sobre los tipos de polarización. El año pasado, creo que en una encuesta que hacían sobre cuál era la palabra más usada en todos los medios de comunicación, era polarización. Y quiere decir muchas cosas para muchas personas, y tiene todos los adjetivos: vertiginosa, voraz, tóxica, vertical, afectiva. Qué bueno que además desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, desde los actores estemos pensando en cómo la entendemos, cómo la definimos para saber ante qué estamos y cómo podemos ir encontrando algunas salidas para ella. Sobre la metodología, feliz de compartir más bilateralmente, pero yo diría que estos diálogos son en esencia diálogos sentipensantes. Aquí no solo se trae la razón, sino que se trae la razón cordial, como dice Adela Cortina, la famosa filósofa española, la que nos hace pensar también desde el corazón, porque somos seres humanos. Entonces, si no ponemos en juego eso, si no visibilizamos, Tiziana lo decía, reconocer al otro, si no queremos hacer eso, no se puede empezar. Tiene que haber una voluntad de los actores y hay todo un trabajo previo que hay que hacer con esos actores para que ellos puedan llegar, obviamente, a esa mesa. Y sí, polarización no es rivalidad, ¿no? Esto no es el América y el Guadalajara, ¿no? Pero sí estamos viviendo en un mundo donde ya no solamente trasciende lo político, sino que se ha metido en los espacios familiares, en los espacios personales, en los espacios sociales, y obviamente está destruyendo el bien más preciado que necesitan las sociedades, porque esto no es un problema de la democracia, esto es un problema de las sociedades, y es la confianza interpersonal. Un dato y con esto termino, Gabriela. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, hace una encuesta sobre cultura política todos los años. En el 2023, la cifra que reveló de confianza interpersonal en Colombia fue que el 60% de los colombianos desconfiamos los unos de nosotros. ¿Qué proyectos de país se pueden construir con una situación de esta naturaleza? Bueno, quedaron varias, por supuesto, en el tintero, pero ya viene la siguiente, sí. No respondí la del lenguaje, que me parece importantísimo, disculpen. ¿Cómo nos entendemos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, entre sociedad civil y empresarios ocurrió un fenómeno cuando yo me refería al tema de la pandemia. La pandemia colocó en cada hogar venezolano un empresario en potencia. La gente, para subsistir, tuvo que hacer algo. La que hizo tortas para vender, la que hizo comida para vender, en ese momento se convirtió en una empresaria que entendió el proceso, que entendió lo que nosotros hacemos, porque le tocó comprar materiales, le tocó ver qué precio le ponía al producto, le tocó venderlo. Entonces, esa misma persona que en pandemia se puso a hacer postres, cuando regresó a su puesto de trabajo, vio nuestro trabajo de una manera diferente, porque la pandemia a nosotros nos ayudó a buscar ese lenguaje común. Y empleadores y empleados nos entendimos de manera distinta. El empleado nos entendió más, vio cómo seguíamos pagando sueldos, salarios, estando cerrados, pero también nosotros nos acercamos más a ellos viendo su realidad. Entonces yo rescato eso positivo, si se puede sacar algo positivo de una pandemia, yo rescato eso positivo porque eso nos ayudó a encontrar ese lenguaje común. Sí. No, y además creo que tendríamos que hablar muchísimo más de lo que nos fue pasando en la pandemia y cómo cambió tantas cosas también en nuestros países. Y nada más cierro lo que preguntaba Ricardo Bucio, decir, ¿cómo hacemos pues que la polarización no sea, digamos, aquello que se vuelve atractivo? O sea, ¿en qué momento valoramos la no polarización? Yo creo que es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos y por eso estamos también aquí sentados. Gracias, Tiziana, gracias a Miriam, un fuerte aplauso y gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias a todos y gracias, Gaby, también por esta facilitación. Para seguir con el programa, bueno, algo que me resonó rapidísimo es, estos diálogos valientes, ¿será que es el paso de liderazgo del que nos hablaba ayer Otto que tenemos que dar?
será ese diálogo desde el corazón y desde lo más profundo de nosotros, lo que nos toca hacer como individuos e instituciones. En fin, yo tengo muchas reflexiones el día de hoy, insisto. Para seguir con el programa, les comentaba, vamos a dar pie al conversatorio con título Recesiones Democráticas, moderado en esta ocasión por Alejandra Angarita Chaín, de Nacional Monte de Piedad, y sus invitados. Muchas gracias, y por favor a quienes vayan llegando, quienes están aquí, ayúdenos a recorrernos porque no podemos quedarnos en los pasillos sentados por cuestiones de seguridad y protección civil. Gracias.